Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay una escena en el Evangelio que la recuerdas bien, en la cual, concretamente en el Monte de los Olivos, acontece lo siguiente. Han llevado hasta Jesús los judíos a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. El revuelo es grande. Jesús estaba allí con sus discípulos y me imagino, si conocemos un poco el corazón de Jesús, el dolor del Señor pensando en el sufrimiento de aquella mujer. Es verdad que Él conocía todo y conocía los acontecimientos y los corazones de cada persona y sabía qué había pasado en realidad. Por eso sufre el Señor ante aquella mujer y también ante la ceguera de aquellos hombres, que finalmente, en realidad, lo que arrastran a aquella mujer hasta allí no es para que haga justicia, Señor, sino para hacer una especie de emboscada al Señor, o sea, pregunta algo difícil. En el fondo, a ellos no les interesa la respuesta, ni mucho menos. Han utilizado las leyes de Dios porque quieren una sentencia de Jesús. Entre comillas, a ver si le pillan. Por eso ellos no son capaces de entender, se quedan sorprendidos ante el gesto del Señor. ¿Te acuerdas? Curioso gesto, al menos así lo parece, ¿no? Jesús se agachó, dice San Juan, y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y después de pasar un poquito de tiempo, esperando ellos la respuesta, se incorpora el Señor y les dice con claridad: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra, la piedra primero. Y sin esperar respuesta, el Señor se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el polvo que estaba bajo sus pies. Esa es la escena. Y es curioso, pensando un poco en estas palabras y en esta escena, yo creo que destaca mucho la discreción del Señor. Es decir, cuando tiene que decir algo se pone de pie. Pero inclinado en el suelo, el Señor está como evadido de aquella situación, como si aquello no fuera con él. Pero aquello iba con él. El gesto del Señor agachado en la tierra escribiendo
es algo que también nos habla. Porque se comunica el Señor a nosotros de esa manera también. Escondido, agachado, como ocultado, como ocultando su divinidad, de una manera discreta, con un pequeño gesto que pasa desapercibido. El Señor también está diciendo algo. No es, aunque lo parezca, que se evada de aquella situación. Es más, nos cuesta a nosotros descubrirle personalmente en lo que está escrito en la tierra, es decir, en esas multitud de ocasiones en las que no somos capaces de reconocer al Señor, aunque lo vemos ahí, en las cosas más pequeñas. Aquello pasa tan desapercibido que, fijaros, San Juan, el evangelista, no quiere o no es capaz, o no quiere contarnos ni siquiera lo que allí escribía Jesús. No sabemos si tenía que ver o no, pero tenía que ver no tanto las palabras que pudiera escribir en la tierra, sino el gesto que estaba haciendo. Es bonito porque a mí me parece que esto indica una cosa preciosa, que es cómo el Señor no quiere imponer su presencia, ni su opinión, ni siquiera especificar de una manera clara una correcta interpretación de la ley, como le estaban pidiendo a aquellos. ¿Tú qué dices ante esto que estás viendo delante? Ante este pecado, que la ley de Moisés concretamente dice esto y esto y esto. ¿Tú qué dices? Y es que el Señor no cambia las cosas a fuerza de palabras, sino con su propia vida. El Señor, dice concretamente el Papa Francisco, dice, el Señor no esperó a que fuéramos buenos para amarnos, sino que se dio a nosotros gratuitamente. Y la santidad realmente lo que supone es custodiar esa gratuidad de Dios. Esa es nuestra santidad, dejarnos amar por Dios. Dejar que Dios nos ame. Quizás viendo esta escena uno se pregunta, ¿no? Y no solamente esta escena, en más ocasiones distintas también, puede preguntarse, ¿y por qué Dios se oculta tanto? ¿Y por qué Dios no se nos manifiesta más claramente? Y más en este mundo en el que vivimos, donde hace tanta falta que la gente se entere, o que la gente comprenda, o que la gente conozca más a Dios. ¿Por qué el Señor no lo hace? Cansado de un camino, dice Benedicto XVI, con un Dios invisible, ahora que Moisés, el mediador, ha desaparecido, el pueblo pide una presencia tangible, palpable del Señor. Y encuentra en el becerro, cuando Moisés se va al monte, ¿te acuerdas? En el becerro de metal fundido hecho por Aarón, un Dios que se hace accesible, manipulable a la mano del hombre. Esta es una tentación constante en el camino de la fe. Eludir el misterio divino construyendo un Dios comprensible, que corresponda a los propios esquemas, a los propios proyectos. Es decir, construir a nuestro Dios. Juzgar nosotros las acciones como si fuéramos Dios o lo que pensamos que Dios dice de nosotros. El pueblo necesitaba algo palpable, o quería algo palpable, más que necesitar. Y es que a veces también nosotros tenemos, pasando la nuestra vida todo esto, esa tentación.
Y no queremos sucumbir ante ello. Ese que te decía antes, querer ver a un Dios continuamente, que Dios se manifieste claramente, que Dios haga milagros, que Dios cambie las situaciones, que Dios hable alto, que Dios diga qué está escribiendo en la tierra. Quiero saberlo. Quiero que Dios me diga qué tengo que hacer. Queremos encontrar a Jesús en esta tierra donde escribe. Por eso nosotros le pedimos comprender sus razones para actuar así. Le rogamos la sabiduría al Señor también para valorar lo que es nuestra vida. Hazme entender, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y es verdad que nos gustaría maravillarnos ante ese Dios que se manifiesta tantas veces en las personas que nos rodean, en los sacramentos. Tenemos que escudriñar muchas veces y encontrar a Dios ahí, en tu alma, en la oración, en los sacramentos, en las cosas más pequeñas y ordinarias del día, donde el encuentro con Dios es una maravilla. Ese Dios que está escondido, pero se te hace accesible. Eso es la presencia de Dios. Buscarle y encontrarle. Jesús, fijaros, no se enfada ni con la mujer, ni con los judíos que le están juzgando, ni con los acusadores, ni con los que le hacen una trampa, no. Se pone en medio de ambos y toma consigo las piedras, los gritos, la condena, las lágrimas de la mujer. En esa escena realmente se ve de una manera maravillosa, ¿no? Cómo Dios nos trata. ¿Dónde encontramos al Señor? Dice el libro de los Reyes, ¿te acuerdas? Cuando Elías está intentando descubrir al Señor, que no se encuentra al Señor en el gran terremoto, ni en el gran ruido, ni en la gran tormenta, sino en el susurro de una brisa suave. Parece el Señor que siempre es tan discreto. Señor, yo te quiero descubrir. Ojalá sepamos nosotros también descubrir esas cosas pequeñas, sencillas, ordinarias del mundo, de la vida. ¿Por qué, Señor, no te muestras de otra manera? ¿Por qué no haces cambiar un corazón? ¿O por qué no me dices con claridad las cosas? Y a veces eso nos puede inquietar incluso. ¿Sabéis por qué? Porque podemos llegar a pensar, por ejemplo, que en ese silencio de Dios, tan elocuente por otra parte, pero silencio de Dios, es como si el Señor, yo diría, como que, qué fácil es pisotear los derechos de Dios. Y es verdad, fijaros, Dios nos ha dado a todos un tan gran alto grado de libertad que podemos escoger nuestros caminos distintos, incluso distintos de su gracia. Y lo podemos ofender al Señor. Y sigue confiando. Y podemos usar de nuestra libertad, entre comillas, mal. Y sigue queriéndonos. La relación con Dios es siempre estable. El Señor no sufre, ni se siente ofendido por lo que supone para sí, sino lo que le hace sufrir al Señor es el daño que supone a nosotros.
No sufre, se siente ofendido por lo que eso supone para él, sino por lo que supone para nosotros, porque nos quiere tanto que lo que hace sufrir al Señor es el dolor nuestro. ¿Te acuerdas que les dice el Señor a aquellas mujeres en el camino del Calvario? No lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lo que me duele sois vosotras mismas. Así han actuado los santos. Así actúa un buen padre. ¿Qué le duele a un padre realmente? El dolor de un hijo. A él le pueden ofender, pero que ofender a un hijo no. Es una semejanza con Dios eso. Pero lo más sorprendente del Señor es que Él no se queja, no se enfada, no se cansa. Incluso cuando no hemos dejado lugar en nuestro corazón, no se va dando un portazo el Señor, como ofendido o humillado. Siempre se queda cerca de ti, de mí. Siempre estáis sin hacer ruido, como oculto. También en los sacramentos, esperando que podamos otra vez abrir la puerta de nuestro corazón y hospedarle. Siempre confía en nosotros, que habrá un momento en que rectifiquemos y le abramos otra vez la puerta. Fijaros hasta dónde llega el cariño del Señor a nosotros. Es verdad que el Señor nos está ofreciendo todos los días, continuamente, su amor. Y puede ser que muchas veces nosotros nos pasa, te pasa a ti, me pasa a mí, le fallemos. Pero a Él no le preocupa. No le preocupa, podríamos decir incluso de una manera más poética, la inmensa que sea la llaga que tiene su corazón, si eso le convierte esa llaga en la puerta por la que entremos en Él. Mi yugo suave, mi carga ligera. Claro, todo esto que es tan inmenso el amor del Señor, tan inmenso, que podemos llegar a comprender, no comprender la magnitud de este gran regalo. Rompen el yugo suave, dice nuestro Padre. Arrojan de sí su carga, maravillosa carga de santidad y de justicia, de gracia, de amor y de paz. Rabian ante el amor, se ríen de la bondad inerme de un Dios que renuncia al uso de sus legiones de ángeles para defenderse. Así actuamos. Así se oculta a Dios y así nos quiere. Y así tenemos nosotros que saber descubrirle también al Señor en todas esas cosas, en todo lo que nos quiere. Que lo pensemos, porque sobre todo para que no nos, ¿cómo te diría yo? Como para que no nos enganchemos, por así decirlo, la palabra, con nuestras pequeñas tonterías, con nuestras opiniones, con nuestras pequeñeces, decirlo así. Con esas cosas que en el fondo nos agotan porque son nuestra propia tontería interior. Que me han dicho, que me han dejado de decir, que me tienen en cuenta, que no me tienen en cuenta, que pensando, evidentemente, siempre en mí mismo. Y Dios, de esa manera tan maravillosa, está ahí esperándonos. Como diciéndonos, quizás con su silencio elocuente que te decía antes, cuando nos paramos y pensamos lo que ha pasado, la situación, la que sea, yo qué sé, pero no te das cuenta que eso es una tontería. No te das cuenta que no vale la pena sufrir por aquello. No te das cuenta que ¿qué más da? Que opine distinto que tú. ¿Qué más da que aquello
no sea como tú dices. Porque aquello no tenga la importancia que tú le das. Él deja que nos equivoquemos, deja que podamos hacer las cosas bien o mal. Por supuesto, respeta de una manera maravillosa nuestra libertad. No puede ser de otra manera. Y espera que tú y yo nos demos cuenta. No grita. No dice, aquí estoy yo. Espera que nos demos cuenta. Es la manera de ocultarse del Señor, o de su presencia oculta, por así decirlo. Que actúa a través de los sacramentos, por supuesto, y a través de la oración, donde si tú te pones a la escucha, Él te habla. Nos gustaría que nos gritara, pero no lo va a hacer. Nos gustaría que yo llamara a la puerta de nuestro corazón y nos dijera el Señor, que tú, Señor, me dijeras, oye, no. Pero no. Él espera. Y volvemos otra vez al Monte de los Olivos, que decíamos antes. Podemos pensar que aquella mujer no se había respetado a sí misma, no había respetado su propia dignidad. Pero fijaros, aquellos acusadores tremendos no han sido capaces de ver en aquella mujer una hija de Dios. Cristo la mira de otra manera. Qué diferente es la hora de mirar, la mirada de Jesús y la nuestra, ¿verdad? Decía el Papa, Él nos dice hoy, te amo y siempre te amaré. Eres precioso a mis ojos. Así lo vio también muchas veces nuestro Padre. La mirada de Jesús. Es profunda. Y por eso comprensiva, porque conoce el futuro. Oye, dice San Agustín de una manera preciosa, oye, como fuiste amado cuando no eras amable. Oye, como fuiste amado cuando eras torpe y feo, antes, en fin, de que hubiera en ti cosa digna de amor. Fuiste amado primero para que te hicieras digno de ser amado. Lo experimenta él precisamente a San Agustín esto, porque encuentra su interior al Señor y se da cuenta de cómo en todo su itinerario de vida él fue amado siempre, hasta que descubrió cómo ese amor de Dios le podía hacer amar a él. Y es pensarlo en el sacramento de la confesión, ese sacramento de la alegría y de la reconciliación, donde comprobamos que a Jesús le basta que yo le diga, Señor, perdóname, para creer firmemente que le amamos. Le bastó que Pedro le dijera, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le bastó. Confiaba en él, pero le bastó que se lo dijera. Es como si entendiéramos que al acercarnos al confesionario, a la hora de confesarnos, acercarnos al sacerdote, le dijéramos al Señor, no sé cómo, te he ofendido de nuevo, he vuelto a buscar la felicidad fuera de ti, he despreciado tu cariño, pero Señor, tú sabes que te quiero. Es así, es así. Por eso es tan importante que valoremos el sacramento de la confesión y que no nos acostumbremos, aunque lo hagamos frecuentemente. Porque tenemos que escuchar la voz del Señor ante esa
ante esa petición nuestra que te dice y me dice, como aquella mujer, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno, aunque nuestros pecados sean pequeñas faltas. Necesitamos escuchar de la voz del Señor que nos dice eso, tampoco yo te condeno. Y nos llenamos de paz. Un padre de la Iglesia, concretamente San Pedro Crisólogo, pone en voz del Señor, hace una especie de como de transposición y pone en voz del Señor estas palabras. Esta cruz, dice, no es mi aguijón, sino el aguijón de la muerte. Estos clavos no me infligen dolor. Lo que hacen es acrecentar en mí el amor por vosotros. Estas llagas no provocan mis gemidos. Lo que hacen es introduciros más en mis entrañas. Mi cuerpo, al ser extendido en la cruz, os acoge con un seno más dilatado, pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no es para mí una pérdida, sino el pago de vuestros pecados, de vuestro precio, dice. Por eso tú y yo tenemos que ser muy delicados, tan delicados en el trato con el Señor. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar en la confesión, a la hora de pensar en nuestros pecados, a ese Dios que es tan bueno y que se oculta de esa manera, yo no quiero abusar de su confianza. Yo no quiero rebajar lo sagrado, como te decía antes, acostumbrándome o rebajándolo a una rutina que cumplo cada semana. Yo no quiero acostumbrarme a recibir la gracia de Dios como si fuera algo que hago todos los días y más y no me doy cuenta, no. Yo no puedo dejar de agradecer el gran don sacramento de la confesión como de la Eucaristía. Ya no me da tiempo a hablar de eso. Y no puedo dejar de agradecerla. También con los hechos. Quiero escuchar, Señor, ese perdón divino siempre. Vamos a pedir al Señor. Me quedaba una cosilla, pero ya no da tiempo. En el fondo es darnos cuenta también cómo en el sacramento de la Eucaristía, en la Santa Misa, ya hablaremos otro momento, estoy recibiendo un don maravilloso. Dios me está llenando la vida de sentido con eso. Dios me está facilitando de alguna manera, tanto con eso, con ese don, la santidad. Los sacramentos, fijaros, signos sensibles, decimos. Pero muchas veces misterios, porque eso significa la palabra. Donde se oculta el Señor, a través de la gracia. Donde nos perdona, donde se nos da con su cuerpo y su sangre, pero de una manera oculta. Vemos las especies y sabemos que está Dios. Sabemos que Dios nos perdona, pero escuchamos la voz del sacerdote. Lo encontramos en las cosas pequeñas de cada día. Normales, ordinarias. Especialmente en el perdón. Especialmente en la vida de familia, en el trabajo profesional, en mil cosas, en la oración sobre todo. Pero parece oculto. A mí lo que me toca es descubrirle. Sentirme amado por Dios. Y en ese amor, y con ese amor poder amarle más. ¿Te acuerdas lo que te decía antes? La santidad que Dios nos pide es custodiar el don gratuito que Dios me ha dado. Agradecérselo. Vamos a mirar a nuestra Madre Santa María, que entendió perfectamente esto, que tuvo en sus manos al Señor recién nacido, que le acompañó en la cruz, que le educó, y a San José, nuestro Padre y Señor, al que tanto queremos, que nos ayuden a comprender que ese don de Dios que se nos da con Jesucristo en la encarnación, en nuestra vida, es un regalo. Señor, quiero verte. Vultum tum domine requiram. Y si te ocultas
en las cosas más pequeñas de cada día. Ayúdame a descubrirte ahí, porque es el camino para amarte. Pídeselo todo esto a tu madre, a nuestra Madre Santa María y a San José. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.